Uno de los aspectos que más se han criticado en la enseñanza del derecho en México es que es poco práctica, que nos enseñan muchos conceptos, muchas abstracciones, muchas cuestiones, pero que luego no nos dicen cómo es la práctica en el ejercicio de la abogacía, nos dejan un poco desarmados al momento de salir de la carrera. Y muchas veces cuando uno ya obtiene su título profesional, cuando le dan a uno su cédula, pues y quiere empezar a ejercer la profesión, se pregunta qué pasos hay que dar. ¿Cómo puedo yo, si quisiera formar un despacho de abogados, pues materializar mi proyecto, mi ilusión, mi propia práctica profesional? Porque no todos se van a dedicar a ejercer funciones públicas, no todos se van a integrar a un despacho que ya funcione, sino que muchos intentarán esta aventura de enorme realización, de enorme profundidad en lo personal y en lo profesional, que es crear una firma de abogados. Para explicarnos cuáles son los primeros pasos que hay que dar, a qué hay que ponerle atención, pues tenemos hoy el enorme privilegio, el gusto de recibir en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a el abogado José Mario de la Garza, uno de los abogados más conocidos, más reconocidos y más exitosos de nuestro país. Pues José Mario, cuéntenos, ¿qué le aconsejaría a usted desde el punto de vista práctico a quienes nos están viendo para iniciar un despacho de abogados? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Muchísimas gracias por la invitación, en primero, y por las palabras. Yo estoy muy contento de participar en estas cápsulas. Yo te diría que lo primero, y creo que sería una buena reflexión, es trabajar en un despacho de abogados y para ver cuál es esta mecánica, cómo funcionan, aprender haciendo dentro de un despacho. Creo que a todos nos ha servido y nos ha dado una plataforma de entender el funcionamiento de los despachos. Entonces, una primera forma de arrancar es, ya siendo pasante o un joven abogado, buscar firmas, y quizás firmas grandes, firmas institucionales, que tienen ya una serie de metodologías en cómo se ejerce la profesión, cómo se prestan los servicios. Eso puede dar una muy buena plataforma para entender el tamaño del reto de ir a formar tu propia firma, de tener este aprendizaje in situ, adentro de las firmas, conocer a los socios, a los asociados, los sistemas de cobro, las relaciones con el cliente, las juntas, cómo se capta, por ejemplo, un negocio, cómo se hace un presupuesto de honorarios, qué tipo de documentos se firman cuando se capta un cliente, cómo se reparte el dinero entre los integrantes de una firma. Todo este tipo de aprendizaje que en México efectivamente no lo hemos llevado a las universidades. No se enseña en la carrera. No se enseña, y hay pocos libros en nuestro país que hablen de este tema. No se ha profesionalizado, vamos a decirlo así. Pues entonces la opción es entrar a los despachos, aprender y también dimensionar el reto de decir, voy a poder tener una firma que compita contra las que ya están, voy a poder tener un valor agregado que me va a diferenciar de lo que ya existe. Porque ciertamente competencia hay mucha. Hay muchas firmas de todos tamaños, pero hay, pues te diría yo, que muchísima competencia para establecer una firma. Entonces, dimensionar esto y entender el reto podría servirte como para una primera reflexión. ¿Qué me conviene más? ¿Hacer una carrera dentro de esta firma, trabajar aquí y lograr escalar y convertirme en un socio destacado de la firma? Esa es una ruta, y entonces ya no buscaría yo el formar mi propia firma, sino más bien me encauzaría en una institución que ya funciona. O considero que yo puedo dar un servicio personalizado, dar un servicio competitivo en cuanto a precios, en cuanto a la forma en la que lo voy a prestar, que me permita tener mi propio espacio, mi propio despacho, y que me permita, pues, obtener un ingreso, porque efectivamente, como decías, parece que la profesión nos enseñan mucha teoría, pero poca práctica. Cómo se cobran los honorarios. A ver, ¿cómo se cobran? Vamos por ahí, vamos al tema, algunas opciones. Es decir, ¿qué mecanismos de cobro hay para los abogados? Pues hay un mecanismo que es muy tradicional, que es establecer una iguala, un cobro mensual. ¿Un cobro mensual fijo? Fijo, y que abarca una serie de servicios, que ahora pues muchos clientes también te piden que se revise el cobro y estés tú reportando de manera periódica pues qué tantos servicios diste con relación a lo que estás pagando mensualmente, ¿no? Ya hay una presión muy fuerte en las empresas
que también están globalizadas, que están tratando de ser muy eficientes en lo que le pagan a los abogados. Entonces no basta con fijar una cuota y ver en tu estado de cuenta bancario que vaya cayendo el pago, claro, sino que hay que estar realmente, digamos, por mencionarlo de esta manera, desquitando, ¿verdad? Claro, y que el cliente vea que estás actuando y que estás realmente prestando un servicio que corresponde a la iguala. Algunas firmas lo que hacen es medir los servicios que prestan, contabilizar cuántas horas le dedican para ir comparando esto contra la iguala y írselo informando al cliente, y hay muchas firmas que ya están dispuestas a ajustar a la alza y a la baja las igualas de manera que se adecúen a lo que está pasando con el tipo de trabajo que se les presta. Esa es una forma. La otra forma que también existe, que es traída de los despachos de Estados Unidos, es el cobro por hora. Se prepara un reporte en tiempos, donde se indica cuál fue el servicio que se prestó, qué abogado, qué pasante, qué socio lo prestó, cuánto tiempo le destinó, y con base en eso se fija una tarifa. Dependiendo el tipo de profesionista que participe en la firma, será la tarifa. Y entonces esto se le envía al cliente y el cliente tiene la oportunidad de revisar pues, cuáles son estos conceptos y cuánto le están cobrando, ¿no? Ahí tenemos que ser muy rigurosos en el reporte. Claro. Del tiempo, porque si no se prestaría a que se infle el número de horas, ¿verdad? Sí, muchos clientes no les gusta esto porque consideran que puede haber pues algo de manejo subjetivo en el reporteo, y también el no saber cuánto te va a costar. Digamos que un cliente te quiere encomendar un juicio de amparo, ¿no? Cuando el cliente te contrata, pues lo que necesita es saber cuánto le va a costar la representación, cuánto le va a costar que el despacho intervenga. Si es por horas, pues está a las horas que se intervengan, a las horas que se le dediquen, y entonces el costo pues es variable, ¿no? Y entonces esto también ha puesto mucha presión en las compañías en ponerle límites y decir, sí te contrato por horas, pero hasta tantos o hasta esta cotización, ¿no? Correcto. También fijando un máximo, digamos, un tope, ¿no? Hazme un presupuesto que ponga un máximo, exactamente. Hay un modelo muy tradicional para los abogados de litigio que cobran un porcentaje por tomar el asunto, y luego la famosa cuota de éxito. Esa es una tercera forma, ¿verdad? Esa es una tercera forma, ¿no? A ver, ¿y en eso qué? En esto qué sería reflexiona usted? valuar el asunto. Muy tradicionalmente en los asuntos de litigio pues hay prestaciones, hay reclamaciones que se hacen en los tribunales que tienen un valor. Con base en eso se fija un porcentaje y luego se establece un éxito. Ganar el asunto, obtener una sentencia favorable. Si se gana el asunto, entonces el cliente paga tanto. Un porcentaje de lo que vale el asunto o del beneficio que se obtiene, ¿no? También esto lo han hecho abogados que se dedican a la materia fiscal. Claro. Le debes al fisco una cantidad de dinero. Si yo logro que esto se revierta, pues te cobraría yo un porcentaje de esta cantidad de dinero que en principio tendrías que pagar. Entonces, en este esquema, pues hay un cobro al inicio y estarías esperando un éxito, un resultado concreto, y ahí cobrarías. Y fíjate que aquí pues tendrías que evaluar muy bien los tiempos que van a transcurrir del día 1 que estás cobrando un porcentaje al día que va a lograrse el éxito. Porque a lo mejor se prolonga en el tiempo esto. Y tienes que esperarte a que se dé el éxito, y el éxito también pues es variable. Sí. Puedes obtener el resultado que tu cliente espera y entonces cobrar o no. Y entonces el cobro único que tendría sería lo que hiciste al inicio, ¿no? Correcto. Mucho de la problemática es que no hay una enseñanza práctica de cómo cobrar los honorarios y de cómo administrarlo en los despachos. Los despachos se vuelven estructuras a veces costosas, hay que tener una oficina, hay que tener personal, hay que pagar renta, hay que pagar costos fijos, sí, hay que mantener la estructura, y entonces hay que ingresar honorarios y hay que ingresarlos de manera importante pues, para que el despacho sea exitoso. Muchos de los despachos que cierran en México, que no logran, es porque no han encontrado esta ecuación de cómo cobrar honorarios de forma exitosa en la medida que se ajuste a los gastos o a los pagos que tiene que hacer la propia firma de abogados. A ver, había otro asunto que mencionaba usted, licenciado de la Garza, el reparto interno. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las reglas? ¿Hay alguna sugerencia que usted pueda abonar desde su propia experiencia? ¿O qué sería lo mejor? Mi experiencia es que la manera en la que los despachos pueden crecer es si se reparten los recursos de una forma ordenada y de una forma objetiva. Cuando tú tienes estructuras muy piramidales donde un solo socio o un solo abogado es el que obtiene todos los recursos y los demás están trabajando, finalmente van a buscar salirse de la firma y van a buscar formar sus propias estructuras, ¿no? Entonces aquí hay que diseñar una fórmula, y te diría yo que es caso por caso.
Las firmas internacionales que están establecidas en nuestro país ya traen fórmulas muy complejas de cómo se reparten los recursos, cuánto tiempo le dedicaste, quién trajo al cliente, cuánto se le paga al despacho por tener el nombre, la firma, la presencia del despacho también vale en el mercado. Claro. Entonces, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta para establecer un mecanismo en cuanto a qué es lo que ingresa y cómo lo repartimos. Y esto también sirve para que los que están dentro de la firma pues tengan claridad de qué manera pueden ganar más dinero, de qué manera si invierten en, por ejemplo, traer clientes, eso qué tanto les reditúa, si invierten en obtenerle un resultado al cliente o si invierten en promocionar la firma para efectos de la captación, todas estas actividades que son diferentes. Claro. No es lo mismo estar litigando un asunto, promoviendo una demanda. Que hacer la tarea de relaciones públicas para Exacto. captar nuevos clientes. Pero las dos son valiosas. Tanto el que está trabajando en la parte técnica, que está soportando los servicios jurídicos, es importante, pero también es importante el que va y capta al cliente y lo trae. Esos son dos mecanismos que tienen que funcionar de manera que los dos reciban una recompensa, una remuneración por esta actividad. Porque si por más técnico que seas, por más estudioso que seas de un tema, si no tienes clientes que vengan y confíen en ti, difícilmente tu despacho va a prosperar. Tu éxito será muy reducido. A ver, un tema. Muchas veces los clientes llegan a los despachos por referencias de otros despachos. Vaya, de repente nos consultan un tema sobre materia laboral. Bueno, nosotros no somos especialistas en materia laboral, llevamos otro asunto, entonces lo derivamos hacia algún colega, hacia algún conocido, hacia algún amigo que pueda hacerse cargo. ¿Esto también se cobra, se debería cobrar? He escuchado opiniones a favor, he escuchado opiniones en contra. ¿Cuál es su punto de vista? Las referencias. Sí, las referencias ¿deberían de los dar lugar a clientes, alguna remuneración? Las referencias de los clientes en el mercado afuera se cobran. El que te pasa un asunto, digámoslo así, está esperando que le des una compensación o le compartas un porcentaje de los honorarios. Sí es una práctica que existe y que se da y que se cobra y que se establece. ¿Hay algún ¿verdad? estándar en ese porcentaje? Pues está entre un 5 y un 10%, el mercado así lo ha puesto, entonces el que refiere el cliente. Hay alguien que ha dicho que esto viola las disposiciones de ética en el cobro de honorarios. ¿Cuál sería el motivo? Y pues que no debería de valerse. Sin embargo, yo te diría que pues el que tiene el cliente tiene un valor económico que es la relación con ese cliente. Correcto. Y también tiene una honestidad en reconocer que esas materias que le están consultando, su despacho no las maneja. Pues sí. La otra sería tomar el asunto sin tener las aptitudes. Pero sería muy frívolo eso. Pero sería muy frívolo. Entonces creo que la responsabilidad del abogado es decir, mira, tú eres mi cliente, tú confías en mí, yo esta materia laboral, por poner un ejemplo, no la conozco, pero conozco a los 3 mejores abogados laboralistas de México, que son una referencia, y que yo te voy a recomendar con ellos, y le voy a dar un seguimiento a tu caso, y voy a acompañarlo el asunto de manera que te atiendan y que te resuelvan tu asunto. No es simplemente entrego el expediente y me desentiendo, sino que hay esta vinculación. Creo que si se hace de esta forma, primero es un tema de transparencia, claro, y de un buen ejercicio profesional. Sin duda. Y segundo, pues al cliente le estás resolviendo también un problema y le estás refiriendo a alguien que tú conoces que puede dar el resultado, exactamente. ¿Alguna otra sugerencia para quienes se inician? Pues mira, yo creo que evaluar bien qué es lo que quiero, cómo me veo, en dónde me quiero posicionar. Y creo que hay muchas materias, aquí en las cápsulas se ha mencionado, que son novedosas, que podrían generar firmas de abogados. La materia ambiental, sí, la propia materia de energía, que está haciendo una reforma, sí, todos los temas tecnológicos que están muy en boga. Son materias nuevas que probablemente los despachos tradicionales no estén atacando y que tú ahí puedes encontrar un nicho de mercado, una especialidad que te permita diferenciarte y permita tener un despacho exitoso. Hay que buscar dónde puedo agregarle valor y dónde puedo ser un despacho que me posicione en la competencia que hay en el mercado mexicano. A ver, una última cuestión. ¿Práctica generalista o práctica de nicho? Es decir, una oficina de servicios de asesoría jurídica, sí, o de litigio, o una oficina centrada en temas específicos. Sí. ¿Cuál sería la sugerencia? Ahí diferenciaría. Yo creo que en provincia es más fácil y más común tener una firma general donde se presten todos los servicios y donde un cliente busca que se le resuelva su problemática en términos generales. Y el mercado de la provincia lo permite así. En el Distrito Federal se ha ido generando una práctica especializada, abogados extremadamente técnicos, estudiosos, que se han puesto en un nicho específico de consulta y ha dado muy buen resultado, pero creo que
el mercado de la Ciudad de México permite ese tipo de nichos, a diferencia de lo que ocurre en los estados de la República. Habría que ver qué tan estructurado está el mercado, qué tanta competencia hay, etcétera. Y qué tanto valor agregado y diferenciador puedo yo tener frente a las firmas que no lo prestan, y quizás sea un tema tan específico que a las firmas generales no les va a convenir armar toda una estructura para prestar un servicio de esa naturaleza. Se ha dado un efecto de multidisciplinario. Por ejemplo, los que atienden el tema ambiental están integrando ingenieros, están integrando personas que conocen el tema, biólogos, ambientalistas, y entonces están prestando ya no un servicio, esto es interesante, no un servicio estrictamente legal, sino un servicio complementario, de decir, yo te resuelvo tus problemas ambientales en México, desde el punto de vista jurídico, técnico, desde el punto de vista científico, yo te doy ese servicio. Lo hacen también en materia de patentes y de marcas. Yo considero que en la cuestión de la reforma energética va a suceder lo mismo, y entonces ahí vas a ver despachos que prestan un servicio mucho más integral y que prestan servicios diferentes a los legales. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado José Mario de la Garza, por estos comentarios, por estas sugerencias enormemente prácticas, tomadas de su vasta experiencia en el ejercicio profesional. Como pueden ver, hay cosas que no necesariamente nos las enseñan en la carrera, pero que tienen incidencia en la práctica, y hoy hemos comentado algunas de ellas. Muchas quedaron todavía en el cajón para subsecuentes cápsulas con el licenciado José Mario de la Garza, uno de los abogados más prestigiosos y más prominentes de México. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención a esta nueva cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.